Bueno, vamos a comentar ahora el texto de Marcuse, del hombre unidimensional. Básicamente veíamos en las dos sesiones anteriores cómo la tesis de este libro, que bueno, se empareja muy bien con Eros y Civilización, plantea la modernidad como un proceso histórico que ha tergiversado sus objetivos. Si pensamos que bueno, la promesa de la modernidad como una era de plenitud, de felicidad, de liberación, gracias al uso libre de la racionalidad, ¿verdad? Más bien lo que encontramos como resultado histórico es una civilización altamente represiva, ¿verdad? La tesis de Eros y Civilización, pero que en este libro, El hombre unidimensional, Marcuse quiere subrayar también cómo esta sociedad ha terminado por no solamente, bueno, no solamente el hecho de que sea una sociedad altamente represiva, que no haya cumplido con la promesa de libertad de la Ilustración, sino que es una sociedad que ha clausurado, por así decirlo, la capacidad crítica de las personas. Es decir, ha cercenado, para decirlo de alguna forma, la riqueza de la misma racionalidad en la cual se supone está afincada pues este proyecto de sociedad, ¿verdad? Este proyecto de civilización moderno. Y veíamos, bueno, algo que ya lo comentaba Curía, ya lo hemos planteado, como esta racionalidad es una racionalidad que en definitiva sirve para legitimar estado de cosas, en una racionalidad unidimensional, una racionalidad completamente afirmativa de la realidad, ¿verdad? Y hay un término que va a utilizar Marcuse bastante vinculado con la afirmatividad, ¿verdad? Con esta unidimensionalidad, que es el de pensamiento positivo, ¿verdad? Pensamiento positivo, de repente a nosotros nos surge también una serie de connotaciones que a lo mejor no podría pasarle por alto Marcuse. Pensamiento positivo en el sentido perdón, dialéctico de la expresión, en tanto es un pensamiento que afirma la positividad de la realidad tal como está ya dada, la positividad en términos de que, bueno, es la única realidad posible, la realidad tal cual se encuentra, es la única realidad racional deseable y no existen alternativas. Eso por un lado, pero también cuando Marcuse habla de un pensamiento positivo, esto no puede menos que provocar en nosotros el relacionar esta expresión con, bueno, todo un tipo de literatura, por decirle de algún modo, de corrientes, ¿verdad? De pensamiento afirmativo, que tienen que ver con eso, era pensar positivo, ver las cosas optimistamente, en el sentido de que, bueno, esto termina convirtiéndonos como en personas muy sumisas y muy funcionales al sistema, somos incapaces de cuestionar, y es una suerte como de adormecimiento de la capacidad crítica, ¿verdad? A mí me
me evoca poderosamente pues esta novela de la que hemos hablado, de Aldous Huxley, de Un Mundo Feliz, cuando en esa novela que plantea un futuro distópico, hay un vasto sector de la población que es la población privilegiada. Recordemos que en la novela se habla de una sociedad donde todo está calculado por los sectores que tienen poder, incluso los nacimientos son nacimientos programados en laboratorio, ¿verdad? Hay toda una clasificación de los individuos conforme a determinadas cualidades genéticas, ¿verdad? Que son ya prefabricadas. Bueno, estos individuos que son los alfa, ¿verdad? Vivirían en un estado permanente de felicidad gracias a una droga llamada soma que les provoca un sentimiento de bienestar, ¿verdad? Ellos no sienten dolor, no sienten desesperación, no sienten la angustia, viven justamente en un mundo feliz, ¿verdad? Entonces, esa es la cuestión. Y realmente, claro, cuando hablamos de angustia, de tristeza, de enojo, de ansiedad, estamos hablando de manifestaciones anímicas, psicológicas, como queramos verla, de las personas que expresan un sentimiento de negatividad ante su propia realidad. Pero hay una disfunción de la persona con respecto a su propio entorno, a la forma en que experimenta este entorno, etcétera. Y que, bueno, llevadas, conducidas racionalmente, deberían de llevarle a alguna vía en la cual pueda cambiar las circunstancias y sentirse más realizado, ¿verdad? Pero lo que hace la sociedad de la historia de los Huxley es también adormecer esta negatividad, ¿verdad? Para que tengan ese pensamiento positivo, ¿verdad? Afirmativo de la realidad. Entonces un poco pasa también en las sociedades modernas, ¿no? En las sociedades actuales. Lo importante acá también es pensar, y a eso voy a dedicar estos minutos, pensar en cuáles son las alternativas que va a vislumbrar Marcuse, ¿verdad? En Eros y Civilización, de alguna manera está planteada la posibilidad que él considera viable de de un nuevo fundamento de la sociedad basado en una sublimación no represiva, es decir, en un reencauzamiento de los instintos, de los impulsos básicos de la personalidad de una forma creativa, ¿verdad? De ahí esta dupla de Eros y Civilización, ¿verdad? O como la traducción del título del libro Marcuse, que se publica originalmente en inglés, la traducción al alemán, que es algo así como estructura pulsional y civilización, ¿verdad? Entonces, cómo armonizar esa estructura pulsional con un tipo de civilización no represiva, ¿verdad? Entonces, en Eros, perdón, en El hombre no dimensional, va a plantearse también, yo creo que de una manera como dando cierto paso eh, más adelante, eh, la, el problema de cuáles serían las alternativas, ¿no? Una, una cuestión que aparece en las primeras páginas de El hombre unidimensional, y bueno, Yacuría la cita también, ¿verdad? Es, bueno, es toda esta discusión sobre la teoría social, ¿verdad? ¿Cuál es el deber ser de la teoría social? Y particularmente lo que yo quiero llamar la atención es el hecho que para Marcuse la teoría social debe partir de, de una, de una afirmación a priori. Y esta afirmación a priori es la vida debe valer la pena
vivirse. Esta afirmación se basaría, y eso lo dice muy claramente Marcuse, y lo subraya Curie en ese esquema de clase que tiene, en la valoración racional sobre si hay efectivamente condiciones materiales para que esto pueda ser viable. Y la respuesta es que efectivamente sí hay posibilidades materiales, ¿verdad? Que hay desarrollo científico-tecnológico muy grande, que hay recursos materiales, etc. Es interesante cómo va a volver sobre esta afirmación Marcuse más adelante, ya en las últimas páginas del libro, que es prácticamente la tercera, perdón, la segunda sección del libro, que es la posibilidad de las alternativas, ¿no? Esta segunda parte, digamos que la primera es quizá la que hemos estado aludiendo todas estas sesiones, que es la sociedad unidimensional. Bueno, se dedica más bien al diagnóstico de la problemática, ¿verdad? Diagnóstico crítico, ¿verdad? Es el momento de negación de esa afirmatividad, pero dialécticamente es importante pasar a un momento posterior, porque no es fructífero quedarnos solamente con la negación del problema que estamos encarando. O sea, puede tener como cierta, digamos, capacidad, cierto valor, ¿verdad? Efectivamente, dar el paso hacia la negación, pero es importante la superación dialéctica, ¿verdad? La negación de la negación. Sobre esto decía otro filósofo contemporáneo de Marcuse, Ernst Bloch, en un libro suyo sobre la fenomenología del espíritu, que justamente, y él subraya eso, lo hace de una forma muy, muy hermosa en este libro, que es importante trascender la negación. Bloch va a hacer una comparación de la negación pura como tal, con la figura literaria de Mefistófeles en la obra literaria de Goethe, Fausto. Mefistófeles es el demonio que va a seducir a Fausto para que venda su alma. Mefistófeles, como lo dice, o esta encarnación del diablo o del mal, es la negatividad pura, es la negación pura. Ciertamente la negación pura, ¿verdad? Mefistofélica, es importante porque, bueno, nos despierta ese sentido, ese sentimiento de inconformidad, ¿verdad? Por eso la figura literaria del Fausto va a llevar a cabo una serie de hazañas a lo largo de la obra de Goethe, ¿verdad? Por esa inconformidad, por esa necesidad suya de encontrar, como parte del pacto con Mefistófeles, de encontrar algo tan hermoso que le ha de decir, instante, detente, eres tan bello, ¿verdad? Que has apreciado la belleza de ese instante, ¿verdad? Y a cambio de ello, bueno, dar su alma al demonio, ¿no? Entonces la negación es ese momento que resulta importante porque es el momento de inconformidad con lo ya dado, pero en sí mismo resulta vacío, ¿verdad? La figura demoníaca, con la lectura que hace Ernst Bloch, la figura del demonio es vacía, ¿verdad? Lo demoníaco es vacío. ¿Por qué? Porque la pura negatividad no crea nada. El demonio es incapaz de crear nada, simplemente la pura negación, ¿no? Por lo tanto, como decía Bloch ahí, es importante la superación dialéctica de la negación, ¿verdad? La negación de la negación, que implicaría, bueno, la síntesis de la contradicción, ¿verdad? Para superarla. En este sentido, encontramos acá en Marcuse
pues toda esa reflexión. Es importante trascender el diagnóstico de la negatividad y pasar a, a proponer una forma de superación dialéctica del problema que estamos analizando. Una cuestión que va a plantear es cómo dentro de las sociedades modernas, ¿verdad? De esas sociedades unidimensionales, existe una relación bastante particular entre las personas, entre los individuos y aquello que podríamos llamar, con Marcuse, conceptos universales, ¿verdad? Toda la cuestión de los conceptos universales, bueno, es una discusión filosófica que arranca en los griegos, ¿verdad? Tiene un capítulo interesantísimo en los debates sobre esto en la Edad Media. Marcuse lo trae a colación dándole una implicación nueva. Recordemos los conceptos universales como el ser, como el universo, Dios, etc. El problema de estos conceptos universales no es un problema, digamos, propio del especialista en metafísica, sino que es un problema cotidiano. ¿Por qué razón? Porque hay una serie de conceptos universales, es decir, de grandes abstracciones, que juegan un papel poderoso en la vida humana. ¿De qué nos estamos refiriendo? Por ejemplo, la nación, el partido, la institución, la constitución, la empresa, la iglesia, son estos grandes conceptos universales. Marcuse pone, por ejemplo, el caso del concepto de la universidad. La universidad, por ejemplo, es un gran concepto abstracto. La universidad no es simplemente una serie de instalaciones físicas, o no es solamente la unión de sus facultades, sino una serie, un entramado de relaciones institucionales, etc. No podemos ubicarla, digamos, este elemento en concreto es la universidad, qué sé yo, la fachada de tal edificio, de tal facultad, de la rectoría o lo que sea de la universidad, sino que es un conglomerado de cuestiones, y lo mismo ocurre con el Estado, el partido, la iglesia. Son abstracciones, bueno, que incluso están pues animadas por personas reales, ¿verdad? Personas concretas, pero tampoco son esas personas concretas. Son abstracciones que van a jugar un papel poderoso en la vida humana. Marcuse incluye un párrafo de un literato francés, François Perroux, que dice: se cree morir por la clase, se muere por la gente del partido, se cree morir por la patria, se muere por los industriales, se cree morir por la libertad de las personas, se muere por la libertad de los dividendos, se cree morir por el proletariado, se muere por su burocracia, se cree morir por orden de un Estado, se muere por el dinero que lo sostiene, se cree morir por una nación, se muere por los bandidos que la amordazan, se cree, pero ¿por qué creer en una oscuridad tal? Creer, morir, cuando se trata de aprender a vivir. Bueno, este párrafo que incluye Marcuse en este capítulo, habla de cómo las sociedades modernas han llegado a un nivel por un lado, de abstracción de sus instancias de poder, que actúan de una forma bastante grande, pero también a un nivel de cosificación, ¿verdad? De reificación. Frente a esas grandes abstracciones, los seres humanos son algo completamente mínimo. Más adelante, Marcuse va a plantear cómo funciona este pensamiento positivo. Hay
hay algunos ejemplos, ¿verdad? No lo voy a leer todos porque es bastante largo. Por ejemplo, una persona que está manejando un automóvil nuevo, que aprecia la belleza del auto, su brillo, su potencia, etcétera, digamos que está experimentando el gozo del confort, ¿verdad? El gozo de un bien de consumo. Pero más tarde se da cuenta que su belleza y su carrocería son baratas, su potencia necesaria, su tamaño absurdo, y que su coche es un producto de una de las 3 grandes empresas automovilísticas, ¿no? Hay una especie de ambigüedad acá. El individuo ciertamente puede sentir ese gozo por los bienes de consumo, que son expresiones de esta cosificación, pero después advierte como algo que interrumpe, algo que va a irrumpir en ese gozo. También hay la descripción de un paseo por el campo, tal como lo describe Marcuse, es una cosa muy bonita, muy idílica, describe los pájaros, la floresta, etcétera, pero cuando la persona va viendo con mayor atención el paisaje va viendo los anuncios, la gasolinera, los moteles, los albergues de carretera, etcétera, ¿verdad? Entonces, es esa contradicción que está latente en la experiencia humana. En ese sentido, es importante para Marcuse recuperar, en un sentido dialéctico, la negación. Por un lado, va a echar mano de una expresión que, bueno, es muy propia de la revuelta estudiantil de los años 60, que es el rechazo, ¿verdad? Es el gran rechazo. Ese concepto es clave porque no equivaldría sin más a la simple negación, que decíamos al principio que la negación por sí sola es estéril, sino a una revuelta mucho más radical contra el sistema de opresión. Y por otro lado, Marcuse ve en una instancia que fácilmente podemos relacionarla con el impulso del Eros, que es la instancia del arte, ¿verdad? Una instancia de pensamiento crítico, ¿verdad? De capacidad crítica, una instancia de irrupción de esa corriente de afirmatividad. Lo que pasa con el arte es que también el arte se va a ver sometido a la lógica represiva de la sociedad industrial y va a tratar esta sociedad de neutralizar el arte. El arte es importante porque está justamente vinculado al impulso del Eros. De la contemplación de la obra de arte deriva un placer y una felicidad, ¿no? Es como decía el poeta Charles Baudelaire, es una promesa de felicidad, el arte. Por mucho que el arte también sea algo más amplio que un determinado concepto quizá muy limitado de la belleza, ¿verdad? Porque también el arte, la experiencia estética, abarca lo feo, abarca lo negativo. Pero el tratamiento estético que incluso el arte hace de estos elementos produce una experiencia distinta, una experiencia nueva, produce ese gozo estético. Y ese gozo estético permitiría como distanciarnos de la realidad inmediata, distanciarnos críticamente, contrastarla, ¿verdad? Permitiría, en cierto sentido, también contrastar esta promesa de felicidad del arte con el mundo como está organizado actualmente.
permitiría contrastar esta promesa de felicidad con la realidad positiva, ¿verdad? Con esta realidad, con esta afirmatividad de la realidad. Y por lo tanto, el arte tendría esta capacidad subversiva, como lo es toda expresión del eros, ¿verdad? Realmente, por eso el eros es importante como tenerlo muy dominado, muy administrado, porque es disruptivo, ¿no? Es subversivo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, uh, en una corriente bastante compleja, bastante variada, de los movimientos estéticos modernos, que es el romanticismo, ¿no? En el romanticismo podemos encontrar una variedad de expresiones. Normalmente solemos decir, bueno, el romanticismo, la cuestión amorosa y demás, que bueno, es una beta del romanticismo, ¿verdad? Pero también el romanticismo es Frankenstein de Mary Shelley, por ejemplo, es la poesía de Lord Byron, es una... Bueno, incluso, claro, hablo de Frankenstein, ¿verdad? Y para hacer mención de esta literatura gótica que tiene que ver con el romanticismo también, esa variedad de experiencias sensibles que conforman el romanticismo eh, fueron en su tiempo la expresión de la inconformidad eh, ante la industrialización de las sociedades europeas. Entonces, esta inconformidad se expresa estéticamente de varias maneras. Se puede expresar, por ejemplo, claro, si nos vamos a la cuestión amorosa, que en apariencia puede ser como una cuestión como muy inocua, ¿verdad? La poesía de Becker, etcétera, como algo muy inofensivo, en realidad es algo altamente subversivo, ¿verdad? Porque es reclamar el hecho de poder expresar libremente determinadas pasiones, determinados impulsos eróticos, que nada tienen que ver con el ideal de persona, sujeto productivo de la sociedad moderna. O ese retorno, por ejemplo, en literatura gótica al pasado, ¿verdad? Esa mirada nostálgica, si quieren, al antiguo, al régimen feudal, ¿verdad? Toda la cuestión de los castillos, etcétera. Bueno, es una rebelión que mira hacia el pasado y rechaza la modernidad capitalista, como también hay movimientos sociales de carácter utópico que van a inscribirse dentro de esta sensibilidad romántica. Por lo tanto, y bueno, pues ese ejemplo, especialmente porque creo que es un ejemplo extremo de esa capacidad de negación del arte, porque se trata digamos, de una expresión en la cual se libera esa energía del eros como elemento contestatario. Entonces es importante dominar estas energías, dominar esta fuerza. Bueno, la sociedad moderna va a cosificar el arte, ¿verdad? Ya lo decían también Horkheimer y Adorno cuando hablan de los problemas de esto, de la cultura de masas, de esta industria cultural, ¿verdad? Que son formas de domesticar el papel subversivo que tiene el arte, ¿no? El ejemplo también, o más bien la instancia en la cual Marcuse cree encontrar una alternativa, nos remite nuevamente al principio del libro, ¿verdad? Cuando se plantea la cuestión sobre si, bueno, si es posible hacer que la vida valga la pena vivirla, si hay medios, si hay posibilidades materiales para lograrlo. Ahora, esta cuestión es reexaminada también, y al igual que como lo dice en los primeros capítulos, desde la perspectiva de la teoría social,
la teoría social se ve como enfrentada, la teoría crítica misma se ve enfrentada a sus propios límites. Se intenta responder esta pregunta sobre si vale si vale la pena vivir la vida, si hay medios reales para lograrlo. Se ve, digamos, como una especie de callejón. Se intenta responder a esta pregunta dentro de los límites de esas sociedades. Si lo hace dentro de los límites de esas sociedades, de las sociedades industriales avanzadas, es evidente que efectivamente no va a encontrar alternativas, no va a encontrar posibilidades reales de subvertir esa lógica radicalmente y superarla. Precisamente porque la sociedad industrial avanzada, la sociedad unidimensional, es un ejemplo de dominación totalitaria que, como hemos visto en el caso del arte, e incluso el mismo pensamiento crítico, va a tener medios para neutralizar estas instancias de cuestionamiento. Por lo tanto, la alternativa tiene que venir de afuera de esas sociedades. Es necesario salirse de esos límites. Por esa misma razón, Marcuse plantea que no se puede, efectivamente, entre los límites de esa sociedad establecida, encontrar la existencia de tendencias liberadoras. Por ejemplo, ¿verdad? Y eso es como también muy propio de la época de Marcuse, y creo que podría ser una cuestión que no deja de tener vigencia, ¿no? Dentro de esta sociedad, por ejemplo, surge alguna alternativa política progresista, anticapitalista. ¿Cuál es el cauce de esta alternativa? Bueno, la lucha electoral, la lucha dentro de los marcos institucionales. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que su plataforma, su planteamiento puede ser muy antisistema, pero si está jugando en esos límites, tendrá que topar efectivamente con las limitaciones del sistema. Eso lo hemos visto en diferentes experiencias, ¿verdad? En España con Podemos, bueno, etc. En otras latitudes, en nuestros países de América Latina, ¿verdad? Con los gobiernos progresistas, hay como cierto límite. Claro, la cuestión es delicada, ¿verdad? Porque implica tener, creo que, una sutileza de pensamiento mayor que simplemente decir, bueno, entonces hay que rechazar el juego institucional, ¿verdad? Hay que colocarse al margen del Estado, al margen de las instituciones, que creo que, bueno, esas son cuestiones bastante estériles, ¿no? Creo que no es tan simple el asunto. Pero lo cierto es que dentro de la sociedad establecida, estas tendencias libertadoras se ven como confrontadas a un límite y o se ven neutralizadas o deben de jugar la lógica del mismo sistema, ¿verdad? Marcuse ve, y esto también es muy de su tiempo, no sé, no estoy seguro si en el tiempo actual podríamos decir que esa es la lógica o esa es la vía, por lo menos lo que dice Marcuse podría servirnos como pista. Para Marcuse, la solución está dentro de aquellos sectores que son marginados por el sistema, tanto dentro de los países industriales como fuera de estos, ¿verdad? Hay una frase de Benjamin que pone al final del libro que dice: solo gracias a aquellos sin esperanza nos es dada la esperanza. Entonces, esos sectores que están marginados son los que le pueden dar vida al gran rechazo, porque están al margen de ese sistema. Entonces él lo ve
como decíamos antes, en la lucha estudiantil, en la lucha feminista, en la revolución sexual, ¿verdad? En la contracultura, en los países industriales, ¿verdad? O por ejemplo en la lucha de liberación nacional en Vietnam, en Cuba, etcétera. Obviamente ha pasado mucho tiempo entre este libro y el presente, y podríamos decir que quizás trágicamente el sistema de dominación en esta era pues neoliberal, globalizadora, eh, tiene un control aún mayor, ¿verdad? Un sistema totalitario aún más poderoso, ¿no? Pero bien, yo creo que es interesante como recuperar eh, ciertas pistas que da Marcuse sobre cómo podríamos plantearnos un pensamiento crítico que vaya no solamente, digamos, en función de describir cómo funciona la sociedad, sino que en función de plantearnos el reto de buscar vías para superar históricamente eh, las contradicciones de esta sociedad. No sé si quieren comentar, hacer preguntas o comentarios. Sí, bueno, gracias, profesor. Yo sí tenía un comentario. Eh, Creo que, bueno, hay dos cosas. La primera es que me parece bien interesante como al final de la introducción de los prólogos, parece que, bueno, sí, Marcuse se va a orientar a esto que usted dice, ¿verdad? La gente sin esperanza. De hecho, creo que, no estoy seguro si fue en la introducción de El hombre unidimensional o en Eros y civilización donde lo leí, pero utiliza esta expresión que me sorprendió bastante leerla de los sin tierra o de los sin suelos, no estoy muy seguro, pero que es de Franz Fanon, ¿no? Los Damnés. Ajá. Por ahí lo vi y me pareció fabuloso que, bueno, yo no sé si es que Marcuse leyó a Fanon, ¿verdad? Pero que ahí esté eso, no sé cómo llegó eso ahí, ¿verdad? Pero me parece bien interesante que aparezca. Porque, bueno, al final creo que también esto se ve bien reflejado en corrientes como la teología de la liberación y filosofía de la liberación, que radicalmente se dan cuenta que la salvación, bueno, como en términos teológicos, ¿no? La salvación, pongámoslo en términos, no sé, ético-filosóficos, la felicidad de las personas, solo se puede dar desde los sin esperanza, ¿no? Desde los pobres, desde la gente que no tiene. Porque ahí se puede suscitar radicalmente un cambio de paradigma, lo inusitado. Entonces, me llama mucho esto la atención. Lo segundo también que me parece bien interesante es cómo, al menos en los prólogos, habla sobre la represión, o sea, cómo, a ver, cómo la sexualidad, nuestra sexualidad se ha visto limitada y exclusivamente coartada hacia la genitalidad, ¿no? Es decir, que Marcuse está consciente que hay otras manifestaciones de este impulso erótico, de la sexualidad como tal, que nuestra cultura la mal entendido como genitalidad. Y es bien interesante darse cuenta, ¿verdad? Que, a ver, nosotros vivimos en una cultura que se vanagloria de cierta libertad, digámoslo así, entre comillas, con expresiones sexuales, digamos, cosificación del cuerpo, a ver, cosificación del cuerpo, uno puede ver videoclips de música, en inclusive la misma pornografía o, ¿cómo se llama? La publicidad, donde los cuerpos pues son utilizados libremente y la gente está de acuerdo, la gente está bien, ¿verdad? Con eso, porque supuestamente cierta libertad. Poder hacer eso es supuestamente en una sociedad avanzada, pero realmente parecería que esa fuese la única expresión sexual, ¿verdad? Que la cosificación del cuerpo fuese la única expresión sexual, reduciéndolo a su genitalidad, cuando hay otras cosas, ¿no? Otras cosas que no experimentamos.
a ver, usted ha mencionado sobre la contemplación la contemplación de los monjes o de la vida religiosa, etcétera, que puede ser que no sea muy atractivo para muchos de nosotros, pero que de alguna forma también puede ser manifestaciones de un impulso erótico sublimado. Entonces, eso me parece bien interesante, que se recupere también al arte como estas manifestaciones, sin dejar de un lado que puede ser también perturbado por, por el mismo sistema. Así que eso. Sí, efectivamente. Y esto último, de referencia a la sexualidad, eh, conecta bastante con lo que dice Foucault en el primer libro de la historia de la sexualidad, porque eh, va a decir que nunca, nunca antes en la historia se había hablado tanto de la sexualidad. No hay, digamos, la represión victoriana hacia el cuerpo, sino más bien una incitación. Hay una incitación a hablar sobre la propia sexualidad, ¿verdad? Claro, es otra perspectiva filosófica, pero creo que conecta alguna cuestión en el sentido que Foucault dirá que eh, son técnicas de dominación para sacarle la verdad a los cuerpos, ¿no? Para administrar la sexualidad. Entonces, efectivamente, no deja de... Yo creo que sí, sí hay cosas que son como muy propias de la época, ¿verdad? Todo el ámbito eh, cultural y político de los 60, pero creo que es importante la apuesta de Marcuse de leer también, bueno, usted lo decía, ¿verdad? Por un lado, la reivindicación de estos sectores marginados, porque son sectores que, a pesar de todo, no se han integrado completamente al sistema. Yo creo que eso sigue ocurriendo. Sectores que son excluidos del sistema. ¿Verdad? No los quiere ni siquiera para explotarlos, ¿verdad? Simplemente los desecha. Pero eso por un lado, y por el otro también eh, cómo es importante ver el problema de la liberación como algo que no solo está conectado con las estructuras sociológicas o económicas, e incluso si lo vemos desde el punto de vista de las movilizaciones sociales como con ciertas demandas históricas, bueno, ya tradicionales, ¿verdad? Sino también con otras reivindicaciones, muchas de ellas conectadas a diferentes experiencias vitales, ¿verdad? Conectadas a la cultura, al arte, bueno, al eros, de alguna forma, y como también esto que creo que es una gran cosa que se plantea en Eros y Civilización, como la ideología dominante es algo que está introyectado en los instintos básicos del ser humano. Es algo que está incluso constituido ya desde la forma en que se ha ido conformando ancestralmente la cultura. Por lo tanto, se trataría de un abordaje mucho más radical del problema de la dominación, del problema de las ideologías y demás, ¿verdad? Bueno, voy a dejarles entre ahora y mañana las indicaciones para una tarea relativa a esta temática, para un texto breve sobre esto. Y vamos a pasar en la siguiente sesión a discutir sobre los problemas de las sociedades neoliberales. Y para eso vamos a leer un texto clásico de teoría política muy interesante, que es el de Macpherson, el de la teoría política del individualismo posesivo,
donde Macpherson va a hacer un rastreo muy sugerente de esta conformación ideológica que él llama individualismo posesivo, desde los clásicos de la teoría política. En particular, bueno, en la escuela inglesa, en la tradición inglesa, ¿verdad? Va a ser una cosa muy interesante porque va a encontrar una profunda conexión entre dos autores que al parecer estarían como enfrentados entre sí, ¿verdad? Por un lado, el Hobbes autoritario, defensor del Estado absolutista, ¿verdad? La monarquía absoluta, el Estado de Leviatán, y por otro lado, el Locke liberal, defensor de las libertades del individuo, ¿verdad? Frente a este Estado opresor. Bueno, Macpherson va a encontrar acá una, una, una conexión argumentativa muy poderosa que confluye en la conformación de ese individualismo posesivo. Entonces, bueno, ya he dejado algunas cosas en la plataforma, ¿no? Entonces, para que les dé un vistazo y podamos pues conversar el día que viene. Muchas gracias y nos encontramos entonces en un par de días. Hasta pronto. Gracias, profesor.